1. Hoy, el Centro Cultural Cruzada se siente objeto de un gran honor el tener como entrevistado al Príncipe Imperial del Brasil, Su Alteza Imperial y Real, Don Bertrand de Orleans y Braganza. Además de ese honor que nos hace con su presencia, se realiza en una ocasión muy especial en que el Brasil está a punto de celebrar su bicentenario como gran nación y que el Brasil está tomando una perspectiva, una coyuntura histórica muy importante porque se percibe un giro hacia la derecha. Quédese usted hasta el final para oír lo que el príncipe tiene a decir a todos nuestros países de lengua castellana y todo esto, cómo esto puede determinar también nuestro futuro, porque Brasil, como es un país continente, los destinos que tome pueden ser determinantes para nosotros. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial y bienvenidos a este especial video en el que tendremos el honor de entrevistar al Príncipe Imperial y Real Don Bertrand de Orleans y Braganza. Su Alteza, con mi saludo, expreso también sentirme especialmente honrado con su presencia en este canal de pensamiento católico. En este momento quiero comentarle que lo están escuchando personas de lengua castellana, especialmente de España, de Estados Unidos, que tienen una población de lengua castellana muy grande, de México, de Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Colombia, además de selectos grupos de Uruguay y Paraguay. Don Bertrand puede dar un saludo para esta audiencia. Con mucho gusto, yo me dirijo a los amigos de lengua castellana, principalmente a los colombianos, en una ocasión muy especial para América Latina, porque lo que nosotros estamos asistiendo en América Latina es una reacción buena, porque hay un fenómeno que el profesor Plínio de Oliveira insistía muchísimo con nosotros. Hay dos realidades en nuestras naciones. Una es la Colombia profunda, el Brasil profundo, la Argentina profunda, el Chile profundo, etc. Y otro es lo que la prensa y una cierta realidad que no corresponde a la índole de nuestros pueblos, que es fundamentalmente católica, cristiana, y que es presentada al gran público. Colombia, por ejemplo, he visto, tuvo una muy buena reacción a propósito de la guerrilla y los acuerdos de paz. Yo no quiero entrar en ese problema, porque es un problema típicamente colombiano, pero yo he visto una manifestación que hubo hace algunos años, que estaban todos de blanco, millones de personas en las calles de Colombia. Acá en Brasil es la misma cosa. Magnífico, don Bertrand. Uno que es presentado por la prensa, por los grandes medios de comunicación, por una cierta inteligencia. Otro es el Brasil real, el Brasil profundo, ¿verdad? Lo que él piensa, lo que es la mentalidad de nuestros pueblos. Y este punto me parece muy importante resaltar en el inicio de esta conferencia. Y es para esta Colombia profunda, para estos pueblos de lengua castellana, a esta realidad profunda de los pueblos de lengua castellana, que me dirijo ahora, como me dirigí a los católicos, a los brasileños, hace algunos días, hace 3 días, en las manifestaciones que hubo, manifestaciones, millones de personas en las calles de Brasil, favorable a la reacción católica y contraria a una cierta agenda roja que quieren traer de vuelta a nuestra patria. Así me dirijo a esta Colombia profunda, a ese continente que es verdaderamente católico, que quiere la manutención de nuestras tradiciones católicas.
Muy bien, don Bertrán. Si usted me permite, Su Alteza, yo desearía comenzar con una breve remembranza tanto de su persona cuanto de la familia imperial y real de Brasil. Para el público español que lo conoce menos que el público lusitano y por lo tanto también brasilero. Don Bertrán es el segundo en la línea de sucesión del trono imperial que gobernó esa Terra da Santa Cruz, como tan bonito se dice del Brasil, Tierra de la Santa Cruz. Y desde el grito de Ipiranga que fue hecho por don Pedro I, un antepasado de don Bertrán, un 7 de septiembre de 1822, es decir, hace casi 200 años. A don Pedro II le sucedió a don Pedro I le sucedió don Pedro II, pero hubo una regencia previa de la princesa imperial, la princesa Isabel, que ella fue de hecho una emperatriz de jure. En el Brasil, muy lejos de lo que sucede en América Latina por causa de la leyenda negra promovida por Gran Bretaña contra España, la familia imperial es muy querida por el pueblo brasilero. La población morena recuerda con mucho cariño, por ejemplo, a la princesa Isabel, porque ella fue la que firmó la libertad de los esclavos en la famosa Ley Áurea. Y bueno, y el pueblo brasilero en general recuerda a los emperadores por ese espíritu paternal y bondadoso, magnánimo que ellos hacían gala. En fin, la monarquía marcó profundamente la idiosincrasia de esa gran nación. El príncipe Don Luis de Orleans y Braganza, yo quisiera que pusiera la foto para que lo vean. Él es el jefe, es el hermano mayor del príncipe Don Bertrán y es el actual jefe de la Casa Imperial del Brasil. Ellos son bisnietos de la princesa Isabel y sobre ellos recae todo el cariño y el recuerdo de la imagen de la princesa Isabel. Además también, si me permite Su Alteza, esa gran responsabilidad de representar el honor del Brasil entero. Yo quisiera que pusieran las fotos también de la princesa Isabel y también de la familia imperial, si me permite, don Jaime. Don Jaime está ahí para que me haga ese favor. Parece que no me está oyendo. Ahí está, sí, perfecto. Esa es la familia imperial. Ahí está don Bertrán, está don Luis en el centro y están sus hermanos, ¿cierto? Y la princesa Isabel, por favor. Esa gran dama, esa gran princesa que fue emperatriz de jure, la foto de ella. Ahí está. Ella vivió también en París y fue muy conocida, se conoció con doña Gabriela, que fue la abuela del profesor Plinio Correa de Oliveira. Su Alteza, vimos con gran interés su participación en las jornadas del pasado 7 de septiembre, en las que se dieron como que inicio a los festejos del bicentenario del Brasil, una nación continente que ahora ya cumple una mayoría de edad, llega a una madurez. Y esas manifestaciones, como las vimos aquí en los medios, vimos que ellas llenaron multitudes. Además, usted, Su Alteza, también lo dijo al inicio en la presentación. Fueron multitudes inmensas que llenaron las plazas de ese Brasil allá afuera. Esas multitudes proclamaban no querer más el comunismo y del cual el Brasil fue víctima durante décadas por esos gobiernos nefastos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Había como un perfume, una cierta nostalgia de un país, de un pasado glorioso de ese Brasil
y esos nexos con la cultura y la civilización cristiana. Esa fue por lo menos la impresión que nos dio aquí. Y esa especial circunstancia puede cambiar radicalmente los destinos históricos también de nuestros países hispanoamericanos y el futuro de toda América Latina, que está amenazada por ese onírico sueño de Chávez, más bien esa pesadilla de Chávez, que pretendía transformar América Latina en una especie de unión de repúblicas socialistas sudamericanas como un bloque contrario al curso de nuestra idiosincrasia, que tiene raíces en nuestra cultura y en nuestra civilización cristiana, que es la más bella cultura y civilización que ha dado la historia de la humanidad. Pues yo quisiera, por eso mismo, Su Alteza, preguntarle que usted nos cuente, por favor, qué está sucediendo en Brasil, si son reales esas perspectivas que nosotros vemos, esas esperanzas de una reacción anticomunista en su país. Para que ustedes entiendan lo que ocurre en nuestra patria, sería necesario hacer un retrospecto histórico. Brasil nació católico. Brasil nació con las bendiciones de la Cruz del Sur. Brasil es un país que tuvo como primer monumento una Santa Cruz, primer acto público de su historia, una Santa Misa, y primer nombre, Tierra de Santa Cruz. Para entender, la carta en que él escriba de la escuadra portuguesa que estuvo aquí, descubrió Brasil en 1500, después de escribir las maravillas de Brasil, la fertilidad de la tierra, el clima, los indios, la participación de los indios para ayudar a los portugueses a erguer esta primera cruz, fue el primer monumento de nuestra historia. Esta carta terminaba, el rey de Portugal decía: pero, señor, lo que mejor vuestra majestad debe hacer es lo que vuestra majestad tanto desea. Es el acrecentamiento de nuestra santa fe. Eso es la fe católica. Brasil nació católico. Brasil tuvo un pasado católico muy interesante. Basta ver, como todos los países hispanoamericanos también. Pero las iglesias, las maravillas del período antes de la independencia, Brasil jurídicamente jamás fue colonia. No hay ninguna ley portuguesa que se refiere a Brasil como siendo una colonia. Brasil era una continuación de Portugal. Las ciudades brasileñas tenían los mismos privilegios de las ciudades portuguesas. Y acá se habla mucho más de emancipación que de independencia, porque de hecho, Brasil, la independencia de Brasil fue mucho más una emancipación de un hijo mayor a consejo de su padre. Por ocasión de las guerras napoleónicas, el rey de Portugal tuvo la sabiduría de venir para América. Fue el primer soberano que estuvo en América. La primera soberana fue su madre, la reina Dona María I, una reina de Portugal muy católica. Difundió muchísimo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Puso en las condecoraciones, todas las condecoraciones de Brasil, de Portugal y de Brasil, tenían el Sagrado Corazón de Jesús, era encimado por el Sagrado Corazón de Jesús. Y acá él se quedó de 1808 hasta 1921, porque cuando las tropas de Napoleón invadieron la península ibérica y cuando estaban entrando en Portugal, el rey de Portugal, el príncipe regente en aquel entonces, vio que el pequeño chico portugués, Portugal, no tenía posibilidad de reaccionar contra las tropas de las comunicaciones europeas jefadas por el tirano Napoleón. Y él tuvo la sabiduría de venir para acá. Llegando acá, él quería mantener Portugal y Brasil unidos y hacer una comunidad de naciones de lengua portuguesas, incluyendo a Portugal, a Brasil,
a los territorios africanos de Portugal, de India, de Timor-Leste, de China, de todo el mundo, trazando la comunidad de naciones en lengua lusa. Y él lanzó todos los fundamentos de nuestra nacionalidad, la nacionalidad brasileña. Los primeros bancos, las primeras instituciones, la escuela militar, la escuela naval, etc. Todo eso fue durante ese periodo que acá estuvo en el rey de Portugal. Y él solo volvió para Portugal forzado por una revolución liberal que amenazaba el futuro de Portugal, que amenazaba ser una verdadera revolución francesa en Portugal. Pero tuvo la sabiduría de dejar su hijo, el heredero de la corona de Portugal, como regente. Y partiendo, le dio un último consejo. Mi hijo, considera que el futuro no está en la vieja y cansada Europa, pero está en el país continente. Pongas tú esta corona en tu cabeza antes que algunos aventureros intenten hacer una independencia revolucionaria. Así nació Brasil, independiente. Esto fue más una emancipación de un hijo que se tornará mayor a consejo de su padre. Y con esto nosotros mantuvimos nuestra integridad territorial. Somos el quinto país más grande del mundo. Nuestra unidad política, social, psicológica, admirable. Hasta hoy nunca hubo ningún movimiento de secesión en Brasil. Y Brasil tuvo una continuidad muy buena de esa civilización cristiana que heredamos de Portugal. La República en Brasil fue un accidente, una minoría positivista que se impuso a la nación. Vino contra la voluntad de los brasileños. Pero, felizmente, había una parte de los militares revolucionarios que era apenas un tercio del ejército, pero que tenía la guarnición de Río de Janeiro, que hicieron un golpe de Estado y proclamaron la República con el apoyo de otras potencias extranjeras, porque era un plan revolucionario. Pero la mentalidad del público brasileño siguió católica y hay un substrato monárquico muy grande que sigue hasta hoy. Y este Brasil de hoy es un Brasil fundamentalmente cristiano y que con la República sucesivos golpes de Estado, suicidio de presidentes, de impeachment y otras cosas que el caos republicano, empiezan a preguntar, ¿es que valió la pena la República? Y de esto está naciendo el Brasil auténtico, Brasil cristiano, que hace continuidad de nuestras tradiciones, este Brasil está volviendo a la superficie. La prueba de esto es que los príncipes, mis hermanos, yo, etc., en esa manifestación todos fuimos aclamados. Claro que no es en un momento, ahora, ahorita, pero ellos ven como una esperanza una restauración. Lo que hubo ahora es que con la República, las propagandas, etc., Brasil fue dominado en los últimos 10, 15 años por un grupo de izquierda que tenía una agenda roja de hacer de Brasil un país soviético. Hay un plan del presidente Lula llamado Plan Nacional de Derechos Humanos, que era bien estudiado, era hacer de Brasil un país soviético. Todo dependería de los grupos, los consejos municipales de derechos humanos que responderían a los consejos estaduales y, por su vez, responderían a la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Pero dominarían todo, tendría intervención en las Fuerzas Armadas, las policías, la economía, la justicia, etc. Sería la sovietización de Brasil. Eu acuerdo que la traducción de soviet para portugués, seguramente para el castellano también, es consejo, son consejos. Y será exatamente esse Conselho de Direitos Humanos. Será na sovietização. E quando o Brasil percebeu que estava sendo levado para onde não queria, houve essa reação muito boa que começou
em 2015, especialmente 2016, terminou com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que era apenas uma testa de erro de como se diz testa de ferro? Testa de erro de Lula e da esquerda, e terminou com o impeachment da presidenta de Dilma Rousseff. Hubo um período com o presidente Temer, depois das eleições, uma vitória esmagadora, mas de um sentimento de una reacción buena de la nación que salió a las calles bradando en 2016, mi bandera es verde, amarilla y jamás será roja. Y quiero mi Brasil de vuelta. Esta fue una reacción que hubo en Brasil. Y hasta hoy, en las manifestaciones, lo que más se oye es exactamente esto. Quiero mi Brasil de vuelta, que mi bandera, nuestra bandera verde y amarillo, y jamás será roja. Es una reacción anticomunista y una reacción cristiana. Ese es Brasil cristiano, el Brasil auténtico, el Brasil bondadoso, el Brasil afectuoso que está volviendo a nuestra patria. Las manifestaciones populares son colosales, con más de millones de personas en São Paulo, en Río, en Belém do Pará, en todo el Brasil, del sur, norte a sur, tuvieron esa reacción. Y ahí está una promesa para el futuro. Y es la restauración de una alianza entre la nación y la sociedad cristiana. Es interesante porque un punto que el actual presidente Bolsonaro tuvo la sabiduría de exponer cuál fue. Cuando afirmó Brasil acima de todo y Dios acima de los brasileños. Esto es, fue una refutación al laicismo impuesto por esas izquierdas que dominaron a Brasil y yo creo también toda América Latina, de imponer un Estado laico. Fue impuesto un Estado laico en que se tuvo una pretensión de organizar la nación haciendo abstracción de Dios, haciendo abstracción del derecho natural, haciendo abstracción del buen orden puesto por el Creador en la sociedad, los 10 mandamientos, etc. Ahí está el Brasil que volvió. Y lo que los brasileños quieren, y yo tengo experiencia, yo muchas conferencias, muchas charlas en todo el Brasil, en la escuela militar, en toda parte, y últimamente yo me especializó como católico, con mucha satisfacción, a criticar al Estado laico, que es una gran tragedia del siglo XX. Porque si usted saca a Dios del panorama, el Estado se queda a Dios. Y el Estado se juzga en el derecho de legislar sobre absolutamente todo. Sobre el aborto, sobre el casamiento entre personas del mismo sexo, sobre la agenda, la ideología de género, sobre la propiedad, sobre la familia. Acá en Brasil, nosotros no teníamos el Ministerio de Educación. Esto nos fue impuesto por un gobierno que estuvo primera mitad del siglo pasado, que nosotros teníamos un Ministerio de Instrucción, pero la educación es la familia. El Ministerio de Educación, eso a los brasileños, concuerdo todos, les gusta mucho esa idea. El Ministerio de Educación usurpa uno de los más sagrados derechos de las familias, que es la educación de sus hijos. Y es resultado de que el Ministerio de Educación, entonces, es una intervención del Estado en la realidad, porque el Estado, que no confía en Dios, tiene la pretensión de querer organizar absolutamente todo. Y ahí nos tenemos la instabilidad, la mediocridad, el caos, la corrupción y la tiranía. Es lo que esa agenda roja quiso imponer a Brasil. Y eso que los brasileños dijeron, basta. No queremos nuestra bandera, no queremos el comunismo. Nuestra bandera es verde y amarilla, nos queremos nuestras tradiciones cristianas, queremos continuar en nuestra vocación de nación católica.
a estos países hispanoamericanos que están amenazados por caer en un comunismo muy radical, tanto Chile con la constituyente, el Perú con de Castillo, y aquí en las elecciones del 2022 hay una sombra siniestra de la amenaza de un comunismo radical que se puede tornar una pesadilla de una realidad. ¿Qué le podría usted recomendar a nuestras élites, a los líderes naturales de nuestros pueblos hispanoamericanos para evitar ese gran peligro del comunismo? Hay algo que pocos se recuerdan en nuestras realidades. Esto incluso fue acentuado por dos papas recientes, fue el Papa Pío XII y el Papa Pablo II, que dijo, hay una maravilla que ocurrió en América. Lo que en Europa la Iglesia consiguió después de 8 siglos de esfuerzos, que fue la cristianización, la catolización de Europa, en América, en un siglo, América era enteramente católica, de norte a sur. En Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en toda parte. En un siglo, después nos llegaron los portugueses o los españoles acá, América enteramente era, toda América era católica. Basta recordar, aquí en Brasil, basta recordar, en el caso en América Española, más me impresiona el caso de México, donde la Santísima Virgen apareció al niño Juan Diego, San Juan Diego, que era un príncipe de aquellos reinos que había en México, y convirtió rapidísimamente a México. Eran millones de indios que fueron bautizados. Y nuestras tradiciones todas fueron católicas. La situación está 2 veces en Colombia. Yo vi las iglesias de Colombia, la piedad del pueblo auténtico colombiano, son católicos. Nuestro pueblo no es revolucionario. Nuestro pueblo tiene ese substrato católico, nació de la nación cristiana. Y esto que nuestros pueblos quieren, especialmente en el caso de Brasil, los brasileños quieren la restauración de una civilización verdaderamente católica, que tenga a Dios como punto de referencia, como absoluto, y como punto de ordenación de todo. Los 10 mandamientos de Dios. San Agustín tiene un pensamiento que me gusta muchísimo. San Agustín dice, imagine usted una ciudad, una región que sigue los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué problemas habría? Ninguno. Sería lo que nosotros rezamos todo el día en el Padre Nuestro, que sea Padre Nuestro que está en el cielo, sea feita vuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esto que en el pueblo de Brasil, yo estoy seguro también que las naciones de lengua hispánica quieren la misma cosa. Lo que es auténtico, la Brasil real, el Brasil auténtico, el Brasil profundo, quiere esto. Muy cierto, Su Alteza. Me acuerdo, el profesor Plinio Correa de Oliveira escribió un libro a propósito de la constituyente del Brasil, y él hablaba de los profesionales políticos y de los políticos profesionales. Él decía, se refería a aquellas personas de verdadera élite, pero que necesitaban salir de su pereza e ir a defender al Brasil como hacían los antiguos políticos que por amor patrio se ponían y se sacrificaban en la política, pero que había una diferencia del político profesional actual, que era el hombre que quería llenar sus bolsillos del dinero aprovechando su condición de político y de liderazgo político. Yo creo que lo que tenemos aquí en Colombia, en América Española, es una verdadera crisis digamos, de las élites, y yo gustaría mucho de que ellas pudieran de alguna manera resucitar en ese amor patrio para defender
todas estas raíces de cultura y civilización. ¿Usted qué opina al respecto de esta consideración, Su Alteza? La experiência que eu tenho acá em Brasil é quando se apresenta na doutrina católica, a doutrina social da igreja, esse ideal de um Estado católico, todas as pessoas les gustam. Quando se apresenta a doutrina católica com toda claridade, toda subjetividade, toda cristalinidade, as pessoas não deixam essa realidade. E é isso que nós devemos fazer, mostrar qual é esta realidade profunda de uma nação. Quais são os fundamentos, né? Os fundamentos católicos, os fundamentos do que está arraigado em nossas almas, em nossas tradições, em los sentimentos autênticos do povo. Deixa eu ver acá no Brasil, o povo simples, todos saem nas calles bradando, mi bandeira verde e amarilla, quero mi Brasil de vuelta, quero a tierra de Santa Cruz. Os políticos hoje vão falar, Brasil é a tierra de Santa Cruz. ¿Por quê? Porque sabem que com isto tem o apoio popular. Muy cierto, don Bertrán. Yo creo también, don Bertrán, que el hecho de que el Brasil tenga todavía una élite con un pasado glorioso y muy establecido en función de la inspiración de la monarquía le dio mucha solidez al Brasil como imperio, porque el Brasil no solamente es gigante en cuanto a su tierra, como en cuanto a la extensión, como usted me afirmó al inicio, o en cuanto a la población, porque tengo entendido que ya casi son 200 millones, pero es sobre todo porque hay alguna cosa que su pasado le dio unas raíces de una solidez en sus instituciones muy grandes, ¿no? Aquí hay una pregunta de don Pelayo de Asturias. Él es argentino, es muy amigo de la TFP. Él dice así: ¿cómo ve don Bertrán la postura de las élites tradicionales y dirigentes auténticos en general en los países hispanoamericanos? ¿Qué les aconsejaría para cumplir con su rol histórico? El profesor Plínio Corrêa de Oliveira, por ocasión de la última constituyente que tuvimos en 1988, decía que si los políticos no respetan esta orden natural, habrá un divorcio entre el Brasil profundo y esta pseudo-élite política, los políticos, los establishment, etc., dirigentes da nação. É necessário respeitar essas tradições. E o que vimos nas últimas eleições não foi, aqui no Brasil, não foi uma escolha entre pessoas, mas entre dois modelos de Brasil. O Brasil cristiano, o Brasil que respeita suas tradições, o Brasil que quer defender a família, a vida, a propriedade, a livre iniciativa, etc., e em Brasil socialista. Eu estou seguro que o problema é o mesmo em América Espanhola. Ocorre que, infelizmente, não vou citar países, mas, Don Pelayo de Asturias, é de Argentina. Se me permitem, os argentinos, eu tenho muitos amigos argentinos, me gusta muchísimo la Argentina, pero hubo un error político muy grave por ocasión de la reacción también hubo en la Argentina por ocasión de las últimas elecciones presidenciales. Apenas tuvo un predominio peronista, que era un gobierno también de índole socialista y con muchos problemas, y hubo una elección en que subió un presidente más conservador, pero tuvo el error de no aceptar la agenda católica, de aceptar ciertos puntos que los argentinos no les gustaban, el divorcio, el casamiento entre personas del mismo sexo y otras cosas. No tuvo el coraje de asumir una visión católica, una visión basada en los derechos naturales, y el resultado que fue
que con esto perdió el apoyo de muchos sectores católicos, infelizmente a causa también del clero de izquierda, y perdió las elecciones. Y ahí volvieron los socialistas. Pero un presidente, yo estoy seguro que si hubiese un candidato que hubiese asumido con coraje esa agenda con los principios que corresponden al orden natural, yo estoy seguro que el pueblo argentino habría escogido también esta agenda. Porque yo estuve varias veces en Argentina. Argentina no es socialista. El pueblo argentino no es socialista. El pueblo argentino, cristiano, yo veo, cuando voy a Buenos Aires o a otras ciudades en Argentina, las iglesias están llenas todos los días. Lo que faltó en la Argentina es exactamente que los políticos asumiesen esta visión de la Argentina que respetase sus tradiciones católicas. Yo creo que es la misma cosa vale para los demás países de América. Muy cierto, Su Alteza. Don Bertrán, aquí hay una pregunta de una persona ciertamente brasilera porque escribe en portugués y él dice así: Don Bertrán, y la monarquía no, en el Brasil fue una monarquía constitucional con un parlamentarismo al aveso. Yo no me lembro qué significa aveso, pero la idea da para entenderla. O sea, eran al mismo... Sí. Avesos, no entendí la pregunta. Sí, que es aveso, Su Alteza, ¿no? No, aveso, al contrario. Sí. Ah, perfecto. Y él dice, ¿puede el emperador tenía realmente poder en medio de ese parlamentarismo? En Brasil, en la monarquía, había los tres poderes clásicos, en ejecutivo, en legislativo, en judiciario, pero había un cuarto poder, y ahí estaba el secreto del éxito de la monarquía en Brasil, que era un poder moderador. Estaba definido en el artículo 98 de la Constitución Imperial. El poder moderador era una atribución personal del emperador que tenía como objetivo exactamente mantener el equilibrio entre los demás poderes para el bien supremo de la nación. Y así fue durante todo ese periodo del gobierno monárquico, especialmente en el segundo reinado con don Pedro II. Fueron 59 años con el emperador vive por 48 años desde la mayoría de don Pedro II hasta la República. Y fueron 48 años de estabilidad en la política brasileña. Fue un periodo de progreso extraordinario y fue interrumpido con la República. Pero ese sentimiento monárquico es muy verdadero y nosotros tuvimos una experiencia muy interesante sobre esto cuando en 1988, por canal constituyente, decidieron hacer algo que se había sido prometido por ocasión de la proclamación de la República. La proclamación de la República en 1889, el decreto de proclamación de la República decía: está provisoriamente proclamada la República. Y en el artículo 7º del decreto número 1 de la República se prometía una consulta popular para saber si de hecho los brasileños querían o no la República. En lugar de hacer esta consulta popular, ese referéndum, hubo pocos días después un decreto que puso a los monarquistas fuera de la ley. Era prohibido hacer propaganda monárquica. Esta prohibición vigoró en Brasil por 99 años. Y cuando mi hermano, el príncipe Don Luis, que es el heredero de la corona, asumió la jefía de la familia de la Casa Imperial, él envió, había una discusión con una nueva constitución en 1988, envió una carta a todos los diputados constituyentes pidiendo que se revogara esse dispositivo constitucional que proibia toda e qualquer propaganda monárquica.
con este artículo de la Constitución, del proyecto de Constitución, que continuaba a introducir esta cláusula Petra, que proibía la propaganda monárquica. Cuando ese artículo fue votado, en consecuencia de esta carta, mi hermano, todos los diputados de todos los partidos, con excepción de 2 partidos, votaron por la derogación de esa cláusula. Y ahí nosotros tuvimos la oportunidad de hacer nuevamente una propaganda monárquica. Los 2 únicos partidos que votaron por la derogación, por manutención de esta prohibición contra los monarcas, fueron el PT, Partido de los Trabajadores de Lula, y el Partido Comunista de Brasil. Los únicos. Los otros todos votaron por la derogación. Y hubo poquísimo tiempo para hacer una presentación de lo que sería un referendo que tuvimos en 93. Poquísimo tiempo. Nosotros teníamos prácticamente 100 años de deturpación de la historia. Toda la máquina de gobierno que hacía propaganda de la República, todos los grandes diarios hacían propaganda de la República, todos hablaban contra nosotros. Pero en las pesquisas llegamos a tener 23% de la aprobación para la restauración de la monarquía. Pero hay un aspecto más interesante. En todos los debates en que los monarcas enfrentaban a los republicanos en pie de igualdad, sea una universidad, una asociación rural, un sindicato, o incluso en partidos políticos, después se hacía un referéndum simulado y vencía la monarquía. Lo que nos faltó era la posibilidad de hacer un esclarecimiento más amplio. Pero ese sentimiento de monarquía. Después hubo un plebiscito, el referéndum, y venció la república presidencialista. Pero eso el resultado fue una decepción para la nación. Pero el sentimiento monárquico tuvo una nueva vida. Y esto solo está creciendo en Brasil, en todo Brasil, empiezan a surgir grupos, especialmente jóvenes, que se reúnen y que hacen propaganda de la monarquía. Esto como que es espontáneo, es natural. En esas manifestaciones que hubo en Brasil en los últimos años, en toda manifestación, nosotros, los príncipes de la familia imperial, éramos recibidos muy bien y muchas veces y muy aplaudidos. Hace 2 días yo tuve una ceremonia cívica, militar, y yo fui muy aplaudido, fui muchísimo aplaudido. Es una generación nueva. Esto es, hay un deseo de los brasileños de reencuentro con su nacionalidad, con su pasado, su partido histórico. Esa es la realidad de Brasil. Qué maravilla, Alteza. Nosotros tenemos una grande santa envidia, o sea, no es envidia, es emulación sobre esa evocación monárquica que tiene Brasil y que le da tanta estabilidad. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros? Yo le voy a hacer una pregunta que es un tanto complicada, Su Alteza. Es, ¿cuándo usted va a visitar a los países de América Latina, comenzando por Argentina y terminando por México y pasando por nuestra querida patria Colombia? Espero que no lo ponga entre la espada y la pared. A mí me gustaría muchísimo visitar los países panamericanos. Yo conozco todos los países de América del Sur, yo no conozco Venezuela, pero a mí me gustaría visitarlos otra vez. Pero yo soy monárquico, no por una cuestión personal, pero yo afirmo que es el régimen que mejor corresponde al buen orden puesto por Dios en la creación. ¿Qué es una familia? Es una pequeña monarquía de institución divina. El padre es el rey, la madre es la reina y los hijos son los príncipes herederos. Una instancia. No sé cómo se dice en Colombia, una fazenda en portugués. Una finca, una hacienda. El propietario de la finca es un pequeño rey con sus limitaciones, sus vecinos, etc. Y lo natural es monarquía. La creación material es monarquía.
Usted vê nas constelações celestes, el Sol es el astro rey. Lo que hay más chico, un átomo, es una micromonarquía. Hay un núcleo que en torno del cual giran los átomos. El Sol también, nuestro sistema planetario, tiene un astro rey que es el Sol. Imagínense si hubiese una revolución francesa en el sistema planetario. No, el Sol es el tirano que domina todo. Sería un caos cósmico. ¿Qué ocurre cuando se modifica la estructura de un átomo? Este cartón nuclear es el principio de la bomba atómica. No anda. No. Entonces, el orden natural creado por Dios es monarca. Los papas son muy claros sobre ese punto. San Tomás de Aquino también. San Tomás de Aquino se pregunta, de las tres formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia, la democracia, ¿cuál es el mejor? Según la doctrina católica, según Santo Tomás, la más perfecta es la monarquía. A causa de esto, la iglesia es una monarquía pura, una monarquía absoluta. El Papa tiene el derecho sobre todos los fieles, los obispos, cardenales, los fieles, etc. En la sociedad temporal, dice Santo Tomás, a causa del pecado original, para evitar la tiranía, o eventual tiranía o un abuso de poder, lo ideal es un régimen mixto, donde haya algo de monarquía, algo de aristocracia y algo de democracia. Fue lo que hubo en la Edad Media, fue el periodo ahora de la historia. Según los papas, según los historiadores verdaderos, el periodo ahora de la historia donde el equilibrio más perfecto fue en la Edad Media, que era una sociedad esencialmente teocéntrica. Todo estaba organizado en función de la gloria de Dios, la realización de los planes de Dios en la creación y en las naciones. Todos nosotros entendimos su respuesta tan brillante como un sí, Su Alteza. Así que nos quedamos muy contentos esperando el momento en que eso pueda ser posible. Yo me permito decir algo que yo estoy convencido de esto. Cuando Nuestra Señora prometió en Fátima que por fin su Inmaculado Corazón triunfará, nosotros no podemos entender un triunfo. Nuestra Señora dijo, triunfará, no dijo vencerá. Para que haya el triunfo es necesario que haya toda una civilización que dé gloria a Dios, que realice los planes de Dios para la creación. Una civilización entera que tenga como ideal supremo la gloria de Dios. En consecuencia de esto, también el equilibrio social. Está en la palabra de nuestro Señor, por cual reina de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Pero en este triunfo del Inmaculado Corazón de Jesús, yo estoy seguro que será restauración exactamente de este buen orden puesto por Dios en la creación. Y no será un orden igualitario. No será un orden en que haya ese caos resultante en el caso de Brasil, la República. Según la elección, es una guerra civil psicológica. El país divide a la nación. Es una verdadera guerra civil. Terminada la elección, el país está dividido, tiene una llaga. Mas esa llaga empieza a cicatrizar y empieza a propaganda para la elección siguiente. Eso es lo que se ve. Hace más de 100 años de la República de Brasil. Y yo estoy seguro que está en los planes de Dios un orden jerárquico social que tenga estos principios unitivos de la monarquía, que una al pueblo, que tenga un régimen que tenga como ideal la gloria de Dios. Y ese equilibrio resultante del respeto al buen orden puesto por Dios en la creación y por lo tanto de los 10 mandamientos. Qué excelente, Su Alteza, qué brillante, digamos, respuesta para entender la monarquía. Lamentablemente, Fugit irreparabili tempo, se va acabando el tiempo, pero yo quería dejar una última pregunta aquí, si usted me permite, Su Alteza, hecha por don Juan Camilo García. Él habla que hace 20 años
hoy justo se cumplen 20 años del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Qué opinión tiene sobre la actuación del presidente Biden al respecto de Afganistán, del retiro de las tropas de Afganistán, que aquí lo vemos como una verdadera vergüenza, no del pueblo americano, porque el pueblo americano es un pueblo muy conservador y muy, o sea, es diferente del líder que tienen ahora como presidente? ¿Qué opinión le merece a usted esa actuación del presidente Biden? Yo me permito hacer una consideración previa. Hubo un error en las diversas intervenciones de los norteamericanos en los países de América del Norte, de África, en Egipto, en Afganistán, en toda parte, porque ellos tienen un mito que es el mito de la democracia republicana, que si se introduce, se impone una democracia basada en el sufragio universal, todos los problemas están resolvidos. Lo que nosotros afirmamos es que si se procura el reino de Dios y su justicia, ahí sí todos los problemas están resolvidos. Pero esa utopía revolucionaria, igualitaria, no funciona. Todos os países em que foram tentativas de imponer uma democracia igualitária foi um desastre. Assim foi no Afeganistão. Os norte-americanos gastaram, não sei como se diz em castelhano, gastaram dinheiro, mais de 3 trilhões de dólares no Afeganistão. Qual foi o resultado? Um desastre. Uma retirada vergonzosa. Abandonaram, segundo os dados que apareceram na prensa, mais de 82 bilhões, mil milhões de dólares em armamentos. Armamentos mais modernos agora estão no poder dos talibanes. E agora inventaram que não, os talibanes são moderados, o problema é o Estado Islâmico. Então vamos fazer uma aliança com os talibanes, financiar os talibanes para evitar que venha o Estado Islâmico. São utópias, são absolutamente reais. E a retirada dos Estados Unidos foi uma vergonha, porque saíram, abandonando todos, abandonando seus aliados, etc. E agora os talibanes estão imponendo sua tirania, e a lei da Sharia, as persecuções, o regime absolutamente anticristiano. Assim também foi no Iraque, os católicos em Iraque praticamente desapareceram. Magnífico, excelente, Alteza. Sí, perdón. El pueblo norteamericano es conservador. El problema son esas falsas élites dirigentes que suben, imponen por ciertos grupos de poder, ciertas conspiraciones anticristianas que hay en todo el mundo de hoy. Porque en realidad lo que nosotros asistimos está muy bien probado con un autor francés llamado Monsieur Henri de Lassus, que hay una conspiración anticristiana. Lo que nosotros asistimos aquí en Brasil, en el periodo de la dominación de izquierda, en los 8, 16, prácticamente 20 años de dominación de la izquierda, fue una agenda que tenía como denominador común todo lo que destruye lo que resta de civilización cristiana en nuestras patrias. Pero eso no es, infelizmente, no es apenas en Brasil, es una revolución que hay en todo el mundo. El principal libro del profesor Pinico de Oliveira, Revolución y Contra-Revolución, está traducido en más de 20 idiomas, con ediciones colosales. Muestra es una revolución universal, es universal, total, procesiva, dominante, que se impone. Don Alteza, yo quiero explicarle a usted lo siguiente, que en Colombia también tenemos una reina. Es Nuestra Señora de Chiquinquirá. Esto es un reinado. Y yo sé que allá en Brasil también lo es, con Nuestra Señora Aparecida, una imagencilla así pequeña, más que está con una unción que es una cosa admirable en una basílica gigantesca que evoca una cosa tan pequeñita, una cosa tan grande que realmente no sé, se podría entender por los contrarios armónicos. Pero hablando de nuestra reina,
ciertamente esperamos de esa monarquía celestial una grande restauración de todas estas naciones en la vía de la civilización cristiana y que también descienda una bênção sobre toda la familia imperial y sobre su persona especialmente, Su Alteza. Y esto va con un agradecimiento especial por esta entrevista tan importante, por los temas que usted trató y que sí los tomamos en serio. Yo hasta invito a las personas que estuvieron en esta audiencia que lo vuelvan a oír porque usted tocó temas, Su Alteza, importantísimos que pueden ser de mucha beneficio para todas nuestras naciones. Nós temos uma imperatriz, a Nossa Senhora de Aparecida. Guadalupe. Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe quer que Nossa Senhora apareça para Nossa Senhora que está esperando o Niño Jesús. E tem em seus olhos al Niño San Juan Diego e toda várias outras personagens e as constelações exatamente como era naquele tempo. Um pequeno detalhe muito bonito que me relatou um obispo mexicano. É que se põe em estetoscópio no seno da Santíssima Virgem, se del quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um quadro milagroso, se oye el rápido palpitar del Sagrado Coração de Jesus pré-nato. Essa é uma promessa para a América. Excelente. Essa é uma coisa, a mim me toca muitíssimo. Para mim, é uma promessa exatamente de um dia a América toda será católica, a América toda respeitará a lei de Deus. E esse não só na América, mas também no mundo. Esse é o reinado de Nossa Senhora, a restauração do reinado social de nosso Reino de Jesus Cristo, por meio da Santíssima Virgem, por meio do reinado da Santíssima Virgem, anunciado em Fátima, e todas as profecias dos santos dos últimos tempos. A começar com Santo Edgar na Idade Média, depois São Felipe Neri, São Vicente Ferrer, São Luís Grande Montfort, hasta mais recentemente São Maximiliano Kolbe, Santo Orione, etc. Todos falam do reinado social de Nossa Senhora de Cristo por meio do reinado social do Imaculado Coração de Maria. Aí está a nossa grande esperança. E nós exatamente, e nós obtemos essa esperança, nós obtemos essa certeza. E se me permitem, eu vou mostrar uma arma que desde os 8 anos nunca abandonei. Esta cá, é o Santo Rosário. Esta arma que foi cuidada por la Santíssima Virgem a Santo Domingos para vencer as heresias daquele tempo, da revolução daquele tempo. E com essa arma, nós outros católicos venceremos. Muchísimas gracias, Alteza. Eso lo esperamos y sabemos que va a ser así, porque hay un privilegio para todo el pueblo latinoamericano plasmado en el lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe, como usted lo dijo. Gracias por su asistencia, por su entrevista, su presencia en este canal de Centro Cultural Cruzada. Un saludo a su hermano Don Luis. Eu felicito a Centro Cultural Cruzada por sua coragem em defender os princípios cristianos, os princípios católicos na Colômbia, e seguro que Nossa Senhora nos bendecirá. Eu pido a Nossa Senhora que nos bendiga e Deus Nosso Senhor que nos ajude em todas as graças para que Colômbia realize sua vocação católica.